SER Podcast. Desempolvando viejas sintonías que a los oyentes más fieles les llevarán a hace unos cuantos años. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Es un chaval. Un chaval. Y Pere Estupiñá, que es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pera? Demacrado. No. ¿Por qué? No, es broma, para el contraste con Javier. Comparativamente. Oye, vamos a saltarnos el repaso a la actualidad científica que solemos hacer con vosotros, porque tenemos a dos invitados muy especiales. Además, pero en tus palabras, el invitado de hoy es un mega crack de la neurociencia por cosas muy difíciles de explicar de manera sencilla. Antes de entrar con él, y además con quien le acompaña, a quien todo el mundo conoce, sí que quería preguntaros esto, si vuestro trabajo muchas veces incluye eso, enfrentaros a un folio en blanco en el que tenéis que explicar cosas que vosotros entendéis, pero que vuestros lectores o vuestros espectadores no van a entender, o tienen que entender de manera sencilla. En realidad sí que hay mucho de ello, o sea, ojalá me equivoque en el caso de hoy, pero para entender conceptos fundamentales sobre cómo funciona el cuerpo humano, el cerebro, la naturaleza, a veces para entenderle al fondo tienes que saber otras cosas que el espectador, el oyente, no necesariamente sabe. O sea, por ejemplo, hace un par de semanas hablábamos de si el centro de la Tierra, el núcleo interno gira, pues tienes que saber que a una velocidad diferente, tienes que saber por qué gira, de qué está hecho. Entonces, claro, la explicación es larga y tú aquí no sueles dar tiempo, cosa que está muy bien, pero a veces no hay este tiempo para explicar los conceptos que son necesarios para entender el fondo. Piensa en los premios Nobel, por ejemplo, que siempre son cosas muy fundamentales, muy difíciles. El último de química era sobre mejoras en la química bioortogonal. Claro, primero tienes que entender qué es la química bioortogonal y para luego explicar cuáles han sido estas mejoras que permiten, en ese caso, pues hacer moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, lo que pasa es que hay temas que sí que son conceptualmente más fáciles de entender y eso pues sí es agradecido, pero algunos aspectos de, por ejemplo, lo que decía, de cómo funciona el cerebro, las interneuronas o las células glía, si codifican o no codifican alguna información, pues bueno, todo esto es como, hey, wait a minute. Y no, yo creo que aquí agradecemos que tengamos este tiempo muchas veces, pero a veces nos pasamos. Según está hablando Pera, se me ocurren tres cosas sobre esto. Una es una frase de Einstein que me ha resultado muy importante para mí, en mi trabajo. Dijo, hay que simplificar todo lo posible, pero ni un milímetro más. Esto creo que es la idea, pues por supuesto está expresado con mucha brevedad. A Einstein no le gustaban los textos muy largos, a diferencia de nosotros, y creo que eso resume el problema perfectamente. Un problema muy difícil es saber a quién te diriges, ¿no? Si estás hablando en un congreso de médicos, sabes que puedes dar por hecho que saben lo que es una célula o un gen o el ADN o una ruta metabólica. Pero escribiendo en un periódico no sabes quién lo está leyendo. De manera que... Pero por otro lado tampoco puedes explicar todo desde cero, porque es que no podrías entrar en el tema. Esa es una decisión difícil. Y hay un consejo que me dio Steven Pinker, un psicólogo experimental muy brillante de Harvard, que es un poco bestia explicándose. Pinker dijo, no escribas para el último desplumador de pollos del país, porque no va a leerte. Escribe para alguien que es tan inteligente como tú, pero que no domina tu jerga, ¿no?
Y esas es un poco las tres ideas que yo tu jerga. Claro, pero ¿cuántas veces has escrito un artículo para El País, Javier, y alguien te ha llamado por la noche para decirte no se entiende, Javier? Me ha ocurrido, sí, me ha ocurrido, ¿no? y he agradecido muchísimo esa crítica, me ayuda mucho a expresarme con más claridad en lo sucesivo. Oye, yo decía que nos acompaña un mega crack y es gracias a otro mega crack que es quien ha hecho posible esta visita. El otro mega crack, que es el mega crack de cabecera, podríamos llamar, es Mariano Sigman, que es casi amigo de este programa. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí muy contento de estar de nuevo aquí. Mariano es un referente de la neurociencia del lenguaje y de la comunicación. Es también uno de los directores del Human Brain Project, que es el proyecto más grande del mundo para estudiar el cerebro humano, y estuvo con nosotros hace unos meses para presentar su último libro, El poder de las palabras. En parte tú también te dedicas a esto, a la comunicación de ideas complejas. Sí, hace mucho tiempo. En parte porque me gusta contarlas y también porque al contarlas es una manera de pensarlas también y de entender ideas que para nosotros mismos son difíciles. Había uno de los grandes físicos del siglo XX que se llamaba Feynman, quizás uno de los más grandes físicos, y que además fue un enorme profesor. Él decía que para entender un problema realmente lo que hay que hacer es explicárselo a alguien que no sabe nada. Y en el momento que haces eso te das cuenta que hay muchos sitios de la explicación donde tú pensabas que la conocías bien y que la entendías plenamente, pero donde haces agua en el momento que quieres contarlo. Entonces también está esta idea de que contar la ciencia que uno hace tiene ese acto comunicativo, que creo que es la primera razón de ser, pero también es una forma de aprender a pensar, de mejorar las ideas que tenemos, exponerse a contarle a gente que no tiene la jerga, pero que tampoco tiene los vicios de pensamiento ni todas aquellas cosas que una vez se salta. Y por eso siempre he elegido estar un poco de los dos lados del mostrador, haciendo ciencia, pero también contándola. Claro, te habrá pasado como a Javier, ¿no? Cuando entregabas una copia de tu libro, seguramente tu editor o tu editora te diría, Mariano, tienes que rebajarlo. He tenido buenos editores, por suerte, y generosos, así como decía Pere, que aquí tienen espacio para contar las cosas. Yo creo que he tenido la misma suerte con mis editores. También creo que no es casualidad, que también uno aprecia, como así como se aprecia el buen vino, y como que hay una primera intuición de una especie de reino de la pereza, ¿no? Como si la gente quisiese que le den las cosas muy simples y muy rebajadas y muy diluidas. Pero creo que nos pasa a todos, ¿no, Javi, Pera? Y que también cuando uno cuenta las cosas con el grado de sofisticación que tiene, por supuesto con el esfuerzo normal de no utilizar palabras que la otra gente no conoce o ideas que no han sido presentadas, pero en toda su plenitud. Creo que eso también emociona y conmueve. Es como uno va a ver una ópera y a lo mejor no conoces de ópera, pero no quieres que te la den simplificada, quieres que canten con todas sus voces. Y aquí yo creo que hay algo parecido también. A veces y creo que muchos editores y mucha gente de la comunicación, como tú y como los editores que he tenido, han sido generosos en entender que esa quizás son unas mejores maneras de contar ciencia. Bueno, pues es en parte gracias a ti, o en buena medida gracias a ti, que vamos a charlar con uno de los mejores científicos del mundo en el terreno en el que tú te mueves, que es el terreno de la neurociencia, que es además también uno de tus referentes. Además, supongo que en vuestro oficio, admirar a alguien cuyo trabajo, pues admiras, es admirar a alguien a quien quieres imitar, ¿no? Sí, yo estoy aquí con el neurocientífico que yo más admiro. Además, he tenido la suerte de que haya sido mi mentor. La ciencia se construye sobre ideas que uno aprende de otra gente, que uno hereda, y como con el arte, y creo que también como con la música, uno aprende ideas y también aprende una impronta de cómo hacer ciencia, de por qué hacer ciencia, de cuáles son las preguntas más interesantes, de una cierta intención con la cual uno se acerca al descubrimiento. Y Stanislas Dehaene, que como te digo, para mí es la persona que yo más admiro en la neurociencia. Creo que es un científico de una brillantez extraordinaria. Ha sido una persona muy influyente en mi carrera y para mí, por supuesto. Entonces es un enorme orgullo y una alegría y una emoción, diría. Me da mucha emoción estar aquí, ahora sentados aquí al lado como pares, conversando. Es uno de los científicos más importantes del mundo, como digo, en neurociencia cognitiva. Ha estudiado a fondo las bases neuronales de la lectura y de la cognición numérica. En 2014 recibió el Brain Prize, que es considerado el Nobel de la neurociencia, y muchos de sus libros además están publicados en español por Siglo XXI, como El cerebro lector,
o El cerebro matemático, y estoy seguro de que muchos de esos libros se van a agotar cuando acabemos esta conversación. Así que nos acompaña Stanislas Dehaene. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mil gracias por acercarse al estudio con Mariano y por compartir un rato con nosotros. Usted, Stan, empezó su carrera en la ciencia como matemático y luego se especializó en neurociencia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que más nos sorprendería y que usted haya descubierto sobre cómo nuestro cerebro hace cálculos, cómo nuestro cerebro hace matemáticas? Oh, I will respond in English. Responderé en inglés. I think one of the most fun and exciting experiments we've done lately. Creo que uno de los experimentos más divertidos y emocionantes que hemos hecho recientemente en el campo de las matemáticas es ver el cerebro de los matemáticos profesionales, ver qué ocurre en sus cerebros cuando hacen matemáticas de muy alto nivel, sin números ni nada concreto. Simplemente esos conceptos a muy alto nivel, altamente dimensionales. Y las conclusiones muestran que, en primer lugar, ellos no utilizan el lenguaje. Las áreas que utilizan en sus cerebros no son en absoluto las que tienen que ver con el lenguaje. Por lo tanto, existe un lenguaje de las matemáticas, pero no es el mismo que el lenguaje natural que utilizamos para comunicarnos. La segunda conclusión es que ellos tienen una red que activan, pero esto no es algo único de los matemáticos. Es algo que todos tenemos en nuestro interior y que todos nosotros usamos para nuestras matemáticas de menor nivel. Cuando tú haces un cálculo, 5 más 2, estás activando la misma red que un matemático de alto nivel. En otras palabras, es una especie de historia del desarrollo de una pirámide de conceptos matemáticos. Tal y como muestro en el libro, podemos seguir su rastro hasta los bebés. Ahí ya tenemos intuiciones matemáticas y nos basamos en la misma red para simplemente entender que delante de nosotros teníamos 3 objetos y no 2. Por eso, en cierto sentido, en nuestro cerebro tenemos una historia natural de las matemáticas. ¿Hay actividades profesionales que se pueden parecer a la de un matemático profesional? Por ejemplo, un jugador de ajedrez, un músico. The link between music and mathematics is very interesting, and we're just El vínculo entre la música y las matemáticas es muy interesante. Ahora es cuando estamos empezando a hacer experimentos sobre esto. Escaneamos cerebros a alta resolución cuando escuchan las estructuras de la música y las estructuras de las matemáticas. Y, de hecho, hemos visto que se solapan un poquito. Parece que hay un mayor solapamiento entre la red para las matemáticas y la de la música que entre el lenguaje y las matemáticas. Así que, por alguna razón, creo que esto tiene que ver con el sentido de la estructura. Existe una buena definición sobre las matemáticas que me gusta. Dice que las matemáticas es la ciencia de los patrones, la ciencia de los patrones repetidos. Va mucho más allá de los números. Hoy, en las escuelas, pensamos que las matemáticas deberían tratar sobre enseñar a calcular, a hacer aritmética, pero yo creo que las matemáticas van mucho más allá de eso. En realidad, es la capacidad que tienen los humanos, en particular, mucho más que cualquier otra especie, de captar estructuras muy abstractas de la realidad exterior. Y hay matemáticas, por ejemplo, cuando los hombres o las mujeres de la prehistoria, por lo que sabemos, podían ser cualquiera de ellos, dibujaban un rectángulo en una pared, debajo de un animal. Cuando dibujas un rectángulo, eso es ya el comienzo de las matemáticas. Yo me he quedado pensando con esto que acaba de comentar, de que hay como una naturaleza de las matemáticas previa a la existencia de los números, como debe haber una naturaleza de la comunicación o del lenguaje previo a las palabras. Es decir, los números, las palabras, son invenciones posteriores a la comunicación o a los cálculos aproximados de que hay más naranjas en un árbol o que calculas cómo separarlas. Y entonces son áreas del cerebro diferentes también las que, digamos, calculamos de manera intuitiva a las que calculamos de manera razonada o matemática, ¿no?
There is really an initial sense of number sense. Existe un sentido inicial de los números, un sentido numérico, que nos da una especie de intuición matemática, incluso aunque no hayas aprendido ninguno de los símbolos o no hayas aprendido a leer. Muchos de los experimentos que hemos hecho en el laboratorio tenían como objetivo a bebés, incluso antes de que puedan hablar, o adultos que no han aprendido ningún símbolo formal. No conocen los números arábigos, no saben contar, viven en la Amazonía, por ejemplo, y en ambos casos las similitudes son bastante extraordinarias. Parece que tenemos, desde el mismísimo comienzo, en todas las culturas del mundo, la capacidad de aproximarnos a los números, de tener ese sentido, esa intuición de lo que es un número. Y en esto se incluye también la geometría, por cierto. Fuimos a la Amazonía para poder explicar a la gente que allí vive los principios básicos de la geometría euclidiana. Les contamos que cada uno de los pueblecitos era como un pequeño punto y que los caminos que unían los pueblos eran como líneas. En solo 2 minutos comenzaron a tener las mismas intuiciones que nosotros. Empezaron a pensar en caminos paralelos. Y a pesar de que no tenían el vocabulario, sí que tenían las mismas bases matemáticas. Por eso, lo que yo aseguro es que tenemos circuitos cerebrales que heredamos de nuestra propia evolución y que son los que nos dan la base de las matemáticas. Hay esta propiedad que llamáis numerosidad, que es un sentido numérico previo a la matemática formal, ¿no? Y que seguramente tienen muchos animales, porque quien confunda a 2 predadores con 20 predadores acaba hecho chuletas. Yes. As you know, in humans, we only see gross activations of the brain. Sí, como sabes, en los humanos solo podemos ver activaciones generales del cerebro con las máquinas de IRM, las imágenes de resonancia magnética. Vemos que se moviliza un circuito concreto en cada ocasión. Pero, de hecho, en los animales podemos ir mucho más lejos. Uno de los descubrimientos más extraordinarios lo ha realizado Andreas Nieder. Y dice que existen neuronas en el cerebro que se ocupan de números en concreto. Es decir, cuando un animal ve 3 objetos, o 3 depredadores, o 3 miembros de su misma especie, hay una neurona que se ocupa del 3. And another neuron will fire when there's 2. Y cuando sean 2 o sean 4, se activará una neurona diferente. Por supuesto, si existe una neurona así, eso significa que hay miles de ellas. Y con eso hemos podido volver a los humanos y preguntarnos, ¿hay poblaciones neuronales similares en el cerebro humano? Y la respuesta es sí. Parece que codificamos la cifra aproximada de manera muy parecida, por poblaciones de neuronas que se encargan de un número concreto. Lo curioso es que si te encargas del 6, también te encargas un poquito del 5 y del 7. Es una curva con un máximo y algo de aproximación. Por eso, las propiedades de este circuito pueden explicar la razón por la que tendemos a realizar aproximaciones. ¿Tenemos algo parecido a la recta real que estudiamos en el colegio? La recta real que va desde los números negativos muy grandes, pasando por el 0 hasta los números positivos muy grandes. ¿Tenemos algo así dentro de la cabeza? Sí, de hecho, es uno de los descubrimientos que yo he hecho. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. I've read you. So first of all, the same sort of brain areas that are involved in number are also bueno, lo primero de todo es que las mismas áreas del cerebro que se ocupan de los números se ocupan también del sentido espacial. Ambas cosas están entremezcladas en los mismos circuitos. Pero hay mucho más además de esto. Hemos descubierto que cada vez que pensamos en un número, lo colocamos mentalmente en esta recta de números, de forma completamente intuitiva. Si se trata de un número pequeño, lo colocamos a la izquierda. Si es un número grande, lo colocamos a la derecha. Durante un tiempo, yo creía que esto tenía que ver con la cultura. Leemos de izquierda a derecha. Quizás viene de ahí. Pero los últimos descubrimientos sugieren que esto existe incluso en los animales. It's crazy. Even in chicks,
Es increíble, incluso los pollitos. Los pollitos tienen cerebros diminutos, no tienen mucha experiencia, pero sí que tienen el mismo tipo de intuición que tenemos nosotros. Esto significa que el concepto números es absolutamente esencial para entender el mundo externo. Y evolucionamos. Y quizás cada especie o cada raza evoluciona de manera independiente para apropiarse de este parámetro de la realidad que es tan importante. Usted en sus escritos defiende que todos tenemos aproximadamente el mismo cerebro y que nacemos de algún modo con un cierto talento para las matemáticas. ¿Por qué hay entonces personas a las que se les dan bien los números y otras a las que no se les dan bien los números? It's a great question. It means that there is a development from this foundation which is common to all of us. Es una gran pregunta. Esto significa que existe un desarrollo desde esa base que es común para todos. Insisto en el hecho de que esa base es común para todos. Por ejemplo, hay experimentos muy bonitos. Ahora tenemos unas estadísticas enormes en Francia de 2 millones de niños que demuestran que no hay absolutamente ninguna diferencia entre niños y niñas antes de entrar en el colegio. Por lo tanto, esto es algo que todos compartimos. Pero tras esta fase inicial, lo que hacemos es construir sobre esa base. Y, como decía, incluso los matemáticos de alto nivel siguen construyendo sobre ese mismo circuito. Tenemos que añadir símbolos y conceptos más abstractos al mismo circuito. Y eso es lo difícil. Algunos niños piensan rápidamente que las matemáticas no son para ellos. Otros niños no entienden ni siquiera que existe una relación entre los símbolos de las matemáticas y cualquier intuición que ellos puedan tener. Por eso, hacer esa conexión es un aspecto esencial de la educación, lograr que los símbolos sigan unidos a las intuiciones. Pero esto no sé si lo he entendido bien. Sí que he entendido que todos tenemos estos mismos circuitos para las matemáticas en el cerebro, desde el matemático más excelente a cualquiera de nosotros. Pero ¿quiere decir que el potencial es el mismo para todos los niños? ¿O sí que hay niños que son más inteligentes? O, por ejemplo, ¿qué ocurre con los niños con altas capacidades o los jóvenes con altas capacidades que desde pequeños ves que tienen, una capacidad cognitiva mucho mejor? ¿Es algo innato? ¿Es algo que también he escuchado que forma parte del desarrollo embrionario? O sea, ¿hay muchos factores o es más adquirido después del nacimiento? I think it's really one of the big discoveries of cognitive neuroscience, not just in the domain of math, but also Creo que, en realidad, uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia cognitiva, no solo en el ámbito de las matemáticas, sino también en el ámbito del lenguaje y de la lectura, es que el cerebro humano tiene una arquitectura determinada y que prácticamente es invariable en sus grandes líneas, de una persona a otra. Por ejemplo, en la lectura es incluso aún más sorprendente. Aprendemos a leer en el colegio. Existen distintos métodos para enseñar a leer. Existen diferentes idiomas, diferentes escrituras. Puedes leer el alfabeto chino. Con todo y con eso, todo se canaliza a través de un circuito en concreto y todos utilizamos el mismo circuito. Y todos utilizamos el mismo algoritmo de aprendizaje. No quiero negar que existen pequeñas diferencias entre niños, pero todos formamos parte de la misma especie y eso significa que todos tenemos el mismo algoritmo de aprendizaje. También significa que las mismas estrategias pedagógicas que funcionan para un niño son las mismas que van a ser eficaces para otro niño. No existen distintos estilos de aprendizaje. Esto es algo que hemos aprendido desde todos los rincones de la ciencia cognitiva. Lo que cambia es la velocidad a la que aprenden los niños, pero no tanto el orden o las estrategias con que aprendemos. La mayor parte de mi trabajo ha consistido en comparar a personas con distintos niveles educativos, incluso comparando personas analfabetas con personas alfabetizadas. Es un gran cambio. La educación tiene un efecto masivo para mejorar el circuito. Y comparado con esto, las diferencias biológicas existen, pero no son tan importantes, diría yo. Aprender a leer, por ejemplo, modifica algunas estructuras cerebrales, ¿no?
Yes. Learn to reading. Learning to read changes rather dramatically several circuits of the brain, and Sí. now we understand. Aprender a leer cambia de forma bastante drástica distintos circuitos del cerebro. Y esto ahora lo comprendemos muy, muy bien. No solo porque comparamos personas alfabetizadas y analfabetas, sino también porque en el instituto que yo dirijo tenemos la posibilidad de traer una y otra vez a los mismos niños. Every 2 months they got a scan. Cada 2 meses, mediante el escáner, podemos hacer un seguimiento de cómo sus cerebros han ido cambiando. Y lo primero, el cerebro cambia en su activación. Hay áreas que empiezan a ser muy sensibles a las letras y a las cadenas de letras, pero también cambia en lo que se refiere a la representación auditiva, la representación de los fonemas de un mensaje, que mejora porque ya tenemos las letras para ponerlas delante. Y también cambian las conexiones entre estas áreas. Incluso, desde un examen puramente anatómico, si vemos la fortaleza de algunas conexiones en el cerebro, podemos ver que una persona ha estado aprendiendo a leer. Es como un órgano de la lectura creado por la educación, ¿no? So the creation of this organ of reading, or the development of this organ of reading. La creación de este órgano de la lectura, o el desarrollo de este órgano de la lectura, el cómo desarrollamos un órgano así para leer, ha sido un misterio, porque la historia de la escritura es muy reciente. Solo fue hace unos 3.000 años, 3.500 años, cuando inventamos la lectura. Y eso representa una parte muy pequeña de la historia de la humanidad. Por ello, no puede haber habido una evolución genética para un circuito especializado en la lectura. So what happens, I've been proposing this idea of neuronal recycling. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he propuesto esta idea de reciclaje neuronal y ahora tenemos algunas evidencias al respecto, que trata sobre que tenemos circuitos en el cerebro que existen con anterioridad, que nos vienen dados por la evolución y nosotros hemos inventado la educación para cambiarlos. Y hemos encontrado maneras para reciclarlos, para cambiarlos ligeramente, para redirigirlos y darles otro uso, porque son plásticos. El cerebro es capaz de cambiar ligeramente sus conexiones terminales. So in the case of reading, Así que, en el caso de la lectura, cogemos circuitos que son capaces de reconocer, digamos, la cabeza de un toro y lo convertimos en un circuito que es capaz de reconocer la letra A. No sé si lo sabéis, pero la letra A es la cabeza de un toro al revés. Si la giras 180 grados, se puede ver un toro. Sí, es súper interesante, perdona Javier, el concepto este de reciclaje de áreas neuronales que dices, nuestro cerebro por miles de años de evolución tiene unos circuitos para el olfato, por decir algo, y ahora lo utilizamos menos y con lo que vamos haciendo durante la vida, algunas de esas neuronas dices, oye, pues las utilizamos para otro sentido o para otra cosa, ¿no? yes, and that means that you can see cultural evolution as a sort of search. Sí, sí, y eso significa que se puede ver la evolución cultural como una especie de búsqueda de nuevas capacidades de nuestro cerebro que podemos cambiar para darle un uso diferente. La invención de la escritura es un ejemplo clarísimo de esto, una nueva interfaz que pasa de la visión al lenguaje. Pero podemos hacerlo porque ya hay un circuito entre la visión y el lenguaje. Si no, no podríamos hacerlo. Y en ese caso, aprender a leer no sería posible. Existe una conexión porque podemos nombrar objetos. Y utilizamos un circuito que nos permite nombrar objetos. Y lo convertimos en un circuito que nos permite nombrar cualquier cadena de letras. Tengo que decir que es uno de mis momentos favoritos de radio cuando me convierto en espectador y me quedo embelesado escuchando una conversación como esta con como digo, uno de los científicos más importantes del mundo en neurociencia cognitiva, con Stanislas Dehaene. Mariano, ya que hablamos de escritura, a ti te ha interesado especialmente el estudio del lenguaje. Me imagino que la pregunta es para los dos. En la historia de nuestra evolución, ¿qué vino primero, el lenguaje de las palabras o el lenguaje de los números? Bueno, nos quedamos, que creo que cada uno quería pasarle la pregunta al otro, en realidad, que siempre va a hacer una pregunta para los dos, pero me toca a mí. Yo creo que la esencia a esta pregunta es, primero, que no están del todo concatenados. Es lo que Stanislas nos contaba antes, de que cuando estudiamos hoy las redes de la matemática, de los números y las redes del lenguaje, si bien parecen funciones cognitivas similares y que de alguna manera deberían tener cierto grado de
de superposición, en realidad son bastante disjuntas. Y creo que tiene que ver con una intuición que en general no tenemos de lo que es la matemática, que tiene que ver con vincularse con el espacio. Esto apareció varias veces en la conversación de hoy, la idea de que la matemática es la geometría, es decir, es aprender a navegar, aprender a representar formas, que los números son una manera de moverse en el espacio. Hay unos estudios muy bonitos, por ejemplo, que muestran que si una persona piensa un número, puedes tener alguna idea de qué número está pensando de acuerdo a dónde mueve los ojos. Es una especie de juego adivinatorio, porque si está pensando un número muy grande, tiende a mover los ojos hacia la derecha, y si es un número pequeño, se queda en el centro, y si es un número muy pequeño, los mueve hacia la izquierda. Entonces, de hecho, es un juego que podemos hacer para... Por supuesto, no puedes adivinar lo exacto, y aquí entiendes este vínculo entre un sistema formal y un sistema aproximado. Y entonces... yo creo que y aquí digo yo creo, porque entiendo que no tenemos evidencia. Hay un momento en el cual la ciencia se vuelve también especulación y se vuelve conjeturas que deben pasar a la experimentación, que la matemática en este sentido es muy antigua en la historia evolutiva, porque es nuestra propensión a vincularnos con el espacio en el cual vivimos. Y eso entiendo que ha estado es decir, todos los animales navegan en el espacio, todos los animales tienen que entender las fronteras, los bordes, por dónde pueden pasar, por dónde no pueden pasar, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Y todo esto, en cuanto lo empezamos a pensar, está en la esencia de la matemática. Las fronteras, los conjuntos, los lugares de paso. Este sistema seguramente es un sistema evolutivo tremendamente antiguo, y probablemente creo que es razonable pensar que es anterior al mundo del lenguaje de las palabras. No sé si Stan quiere añadir algo. So obviously I agree with Mariano about the antiquity of intuitions of mathematics. Obviamente estoy de acuerdo con Mariano en lo referente a la antigüedad de las intuiciones matemáticas. Pero tu pregunta trataba sobre el lenguaje de los números. Y yo creo que aquí se abre una pregunta muy interesante. Mi trabajo reciente sugiere que la capacidad de tener un lenguaje de las matemáticas se da solo en humanos. Por tanto, eso es algo relativamente reciente. Y quizás al mismo tiempo que estábamos desarrollando un lenguaje comunicativo, desarrollamos la capacidad de tener un lenguaje de pensamiento, la capacidad de combinar conceptos de forma conjunta. Esto lo estamos investigando en el laboratorio ahora mismo. La idea es que otros animales pueden tener el concepto del número 3, por ejemplo, pero solo nosotros podemos concebir 3 veces 3, 3 conjuntos de 3 objetos, lo cual es el inicio de la aritmética. Y estamos investigando esto también en el ámbito de la geometría. Hemos hecho un experimento recientemente, el mismo experimento en humanos, incluyendo niños pequeños y babuinos. Y hemos descubierto que somos muy distintos de los babuinos en un sentido, y es que solo los humanos entendemos el concepto de un cuadrado. El concepto de un cuadrado implica una combinación de ideas. 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Y a los babuinos eso les daba igual. Un cuadrado y cualquier otro cuadrilátero son solo formas para ellos. Parece que solo los humanos tenemos esa clase de lenguaje simbólico, un lenguaje interno que nos permite representar que determinadas combinaciones son más interesantes que otras. Y no se trata solo de un lenguaje, el de la comunicación, sino de muchos lenguajes. El lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la música, el lenguaje de pensar sobre los pensamientos de los demás, etcétera, etcétera. Es interesantísimo porque llegamos al terreno, además, casi más complejo. Usted define entonces qué es lo que nos hace humanos y que nos separa de otras especies. Pero llegamos al terreno de la conciencia. Y el estudio de la conciencia, que es como el Everest, pero es neurocientífico, usted cree que es una forma de procesar la información que al ser compartida por muchos circuitos cerebrales se hace consciente. A ver cómo nos puede explicar de una manera que entendamos lo que para usted significa la conciencia. It's a great question, and it's no longer a mystery, I would say. Es una gran pregunta. Bueno, ya no es un misterio, diría yo, pero es un gran objeto de estudio en el laboratorio.
cómo introducimos la consciencia en el laboratorio. De hecho, hemos descubierto que existen muchos paradigmas en los que se pueden crear imágenes o sonidos que son inconscientes. Por ejemplo, puedes mostrar rápidamente una imagen. Si las condiciones son las adecuadas, eso va seguido de otra imagen, y esa segunda no la ves. Eso se llama imágenes subliminales. Ha habido mucha mitología al respecto, pero existen. Podemos llevarlas al laboratorio, y con un cambio mínimo, o en ocasiones sin realizarles ningún cambio, a veces las ves, a veces no las ves. Es por ello por lo que se puede dar una situación en la que se manipule la subjetividad consciente. Y el estímulo objetivo es el mismo, o quizás casi el mismo. De esta manera, podemos rastrear el procesamiento inconsciente frente al consciente del cerebro. Y tomando imágenes del cerebro, podemos ver hacia dónde va la información en un caso y en el otro. Y hay dos conclusiones principales. Una es que el procesamiento inconsciente del cerebro es enorme. Por supuesto, nosotros no somos conscientes de ello. Por eso necesitábamos máquinas para verlo. Pero si vemos la mayoría de circuitos cerebrales, estos procesan información de forma inconsciente. Pero entonces, ¿qué es la consciencia? La consciencia es un tipo adicional de actividad en la que el cerebro selecciona una información específica. Y eso se convierte en el centro de atención y por lo tanto se amplifica en el cerebro y es compartido entre muchos circuitos cerebrales. Es un modo de interacción del cerebro. Así es como definimos la consciencia a nivel cerebral. Es un modo de interacción en el que la información está disponible. Por eso, cuando decimos que somos conscientes de algo, lo que queremos decir es que muchos circuitos en el cerebro tienen acceso a esa información. La tienen a su disposición mediante conexiones de larga distancia hasta toda la corteza. Empezamos a analizar aspectos como la anestesia o el coma. Nuestras herramientas están empezando a tener una definición muy operativa de si una persona está o no consciente. Le puedo preguntar por el cubo de Necker. Es el Necker Cube, es un cubo vacío que tu cerebro puede interpretar en una orientación o en otra. Y de hecho, si te quedas mirándolo cada minuto y medio, flipa. Cambia de una orientación a la otra. ¿Qué ocurre ahí? That's a beautiful example, because it's really one picture, but two possible states of interpretation. Ese es un ejemplo precioso, porque en realidad es solo una imagen, pero dos posibles formas de interpretación. Y hay ejemplos incluso mejores, como la ilusión de la copa de Rubin. Es un jarrón, pero puede ser una cara. Esto se ha estudiado a nivel cerebral en humanos y también en monos. En monos podemos llegar hasta las neuronas individuales. Es algo absolutamente maravilloso. En la corteza visual temprana, las neuronas se centran en la imagen objetiva. Simplemente analizan las líneas. Y esa es una interpretación. Pero conforme avanzamos a la parte delantera del cerebro, hasta la corteza prefrontal, ahí se empieza a ver que el cerebro cambia. Y las neuronas se activan solo por la interpretación, que es consciente. Hay neuronas que se centran en las caras y se encienden solo cuando la persona o el mono dicen: «Oh, he visto la cara». Por supuesto, el mono no sabe hablar, pero puedes hacer que pulse un botón. En este sentido, vemos que los mecanismos de la consciencia no son tan complicados. Se trata de una selección, se trata de cambiar los estados del cerebro y que pasen de un estado a otro. Y tengo otra, que es la inspiración ajá. Entonces, ajá, te das cuenta de algo. Tu cerebro debía estar trabajando en el problema, pero de una manera de la que tú no eres consciente, ¿no? De repente eso llega a tu consciencia como si fuera caído del cielo. So, aha is a sort of sudden phenomenon, like crossing of a threshold. El ajá es un fenómeno repentino. Es como cruzar un umbral. De hecho, es similar a ese cambio entre estados. A nivel cerebral, mi compañero Jean-Pierre Changot y yo lo llamamos el encendido. La emergencia repentina de un patrón de actividad cuando pasas a ser consciente de una interpretación determinada. This happens in humor, when you suddenly realize, bam. Esto ocurre con el humor,
cuando de repente te das cuenta de que algo tiene un significado distinto al que habías pensado en un primer momento. Ocurre en la ciencia, cuando te das cuenta de una interpretación determinada, pero ocurre también en situaciones más mundanas, como cuando vas de camino al laboratorio, como cuando de repente descubres la solución para un crucigrama, por ejemplo, donde solo vale una palabra. En los tres casos tienes ese encendido de la actividad. Lo mismo que cuando recuperas algo de tu memoria, cuando tienes algo en la punta de la lengua. Es muy interesante porque eso significa que existe un proceso inconsciente de maduración del pensamiento. Por ejemplo, a lo mejor sabes el número de sílabas de la palabra que buscas, pero no te acuerdas de la palabra y de repente, ¡pum!, te acuerdas de la palabra. Y eso ocurre con ese encendido que tiene lugar en la corteza prefrontal. Y usted que ha estudiado bebés y nos está diciendo que para la conciencia se necesita como una activación de muchas áreas a la vez en el cerebro y el cerebro de los bebés está en desarrollo. Yo tengo una hija de 1 año. O sea, ¿se podría decir que todavía no tiene conciencia? ¿Que es algo que a partir de cierta edad el cerebro está preparado para tener conciencia? Hemos realizado experimentos sobre la conciencia de los bebés. Sigue siendo un tema candente y no tenemos una solución completa, pero sabemos que ese mismo fenómeno de un umbral a partir del cual de repente tomas conciencia de algo existe también en los bebés. Lo hemos hecho con varios compañeros en bebés de 5 y 12 meses y vemos ese mismo fenómeno de acumulación lenta y luego, de repente, se cruza un umbral y tiene lugar ese encendido. Lo único es que con los bebés es mucho más lento, porque las conexiones que unen distintas áreas de la corteza están aún en proceso de maduración y aún no están aisladas. Por eso, la propagación de los impulsos nerviosos es mucho más lenta. Pero es importante saber que todos nosotros vamos por detrás también. En realidad, la consciencia es muy lenta. El procesamiento inconsciente tarda unos 300 milisegundos como mínimo, a veces incluso mucho más, antes de ser conscientes de la realidad. Estamos por detrás de la física. Siempre estamos por detrás. Ahora que hablamos de bebés y de niños, usted ha trabajado como director científico del Ministerio de Educación francés para intentar mejorar el sistema educativo. En el caso español, el modelo históricamente siempre ha estado muy basado en memorizar cosas, memorizarlas y luego contarlas en un examen y seguramente después olvidarlas. Yo no sé cómo puede ayudar la evidencia científica que usted ha ido recabando a cambiar la manera de enseñar a los niños. Hay mucho que decir sobre los métodos de enseñanza y cómo encajan con el cerebro. Es un tema amplísimo, pero mencionabas ahora la memorización. Yo creo que sigue siendo muy importante a día de hoy que los niños memoricen, o yo diría que automaticen o que consoliden sus memorias para determinadas habilidades básicas. Si tomamos el ejemplo de la lectura, aunque esto ocurre también en todo lo que hacemos, cuando empiezas a aprender a leer necesitas la corteza prefrontal, necesitas atención consciente. Ves que el niño está totalmente centrado en descifrar las letras. Pero eso nos pasa a todos nosotros. Cuando aprendes algo nuevo, siempre interviene la corteza prefrontal y la atención consciente. Esa necesidad de automatización es esencial, porque solo cuando automatizamos podemos eliminar esa actividad consciente y liberar el plano consciente del cerebro para otras actividades. Si quieres concentrarte en el mensaje, tienes que automatizar la descodificación de la lectura. Si quieres entender matemáticas, tienes que automatizar la tabla de multiplicar, al menos si quieres hacer aritmética a alto nivel. La automatización es una forma de liberar el cerebro para que pueda hacer otros procesos de más alto nivel. Se me ocurre el ejemplo de un pianista novato, ¿no?, que toca con todo su cuerpo y toda su atención cada tecla. Pero un pianista experto puede estar tocando mientras habla contigo, ¿no?
Sí, son procesos que no entendemos completamente. La automatización significa reducir la activación del cerebro. Insisto, esto lo hemos visto con mucha claridad en las imágenes que tomamos de niños cuando desarrollan la capacidad de leer. Al principio, cuando empiezan en el colegio, vemos un aumento enorme de actividad en muchas áreas distintas del cerebro, incluyendo el circuito normal utilizado para la lectura, pero también la corteza prefrontal y parietal. Estas áreas desaparecerán como si se podaran y quedará solo el circuito adecuado que es eficiente para realizar una determinada tarea. Eso es la automatización. Pero volviendo a lo que planteó Javier de cómo aplicar todo este conocimiento que están creando sobre cómo el cerebro aprende de un niño, matemáticas, lenguaje, todo este concepto de neuroeducación, yo una vez escuché un experto, no me acuerdo en qué era, un finlandés, diciendo que hay métodos para enseñar las matemáticas que son mejores para un niño y otros que son mejores para otros. Con lo que usted estaba explicando antes, no sé si es verdad, pero al final la pregunta es esta, es ¿qué tenemos, gracias a la ciencia, que cambiar en los sistemas educativos para ser más eficientes? Yes, I wrote a whole book on, it's called How We Learn, cómo aprendemos. Sí, he escrito un libro entero sobre eso. Se llama Cómo aprendemos y trata sobre los principios que podemos extraer de la neurociencia para intentar facilitar la educación. A esto yo lo llamo los pilares del aprendizaje, los 4 pilares del aprendizaje. Existen muchas cosas que sabemos que tendrían que aplicarse, no solo en las escuelas, sino también a nivel familiar, por parte de los padres. Mencionaré uno de ellos, porque creo que no es el más conocido. La gente debería saber que dormir es una parte esencial del aprendizaje y que uno aprende mejor, como sabemos que ocurre en el caso de los pianistas, por ejemplo, alternando entrenamiento y sueño, Y mientras dormimos, y este es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, el cerebro vuelve a reproducir lo que has aprendido durante el día. No va a aprender cosas nuevas, pero sí que va a consolidar y profundizar en aquello que has aprendido durante el día. Y cuando te levantas a la mañana siguiente, tienes la impresión de haber dormido, aunque solo estuvieras descansando. Pero el cerebro no. El cerebro no estaba descansando. El cerebro estaba trabajando y estaba aprendiendo. Y para que sea más eficaz hay que practicar al piano justo antes de ir a la cama. También funciona durante el día, pero es cierto que se han realizado algunos estudios aleatorios de control sobre repasar la lección justo antes de irte a dormir o sobre orientar la actividad del sueño hacia un determinado ámbito del aprendizaje. Hay experimentos en los que, por ejemplo, durante la clase de matemáticas te ponen un determinado olor y durante la clase de inglés te ponen un olor diferente. Si te vuelven a poner uno de esos olores durante la noche, tu cerebro repasará la lección correspondiente a ese olor. Ahora simplemente estamos rascando la superficie de todo esto. Tenemos que aprender a cómo aprender haciendo un mejor uso de estos algoritmos cerebrales. Estamos en un momento en el que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, que de algún modo está intentando copiar el funcionamiento del cerebro humano. Yo le voy a hacer la pregunta al contrario. ¿Hay algo que la neurociencia pueda aprender de cómo funciona la inteligencia artificial? Of course, we are learning a lot from AI, and the interactions are bidirectional all the time. Por supuesto, estamos aprendiendo mucho de la inteligencia artificial. Las interacciones son bidireccionales en todo momento. En primer lugar, en los laboratorios, como cualquier científico, ya utilizamos inteligencia artificial para descodificar señales. La inteligencia artificial es como nuestro ayudante. Pero en concreto, hablando de la ciencia sobre el cerebro, la inteligencia artificial es también un modelo
modelo para saber qué podría estar ocurriendo en el cerebro. No es perfecto. Yo he sido el primero en criticarlo. No es idéntico a cómo funciona el cerebro, pero sí que nos da ideas. Nos da el comienzo de una teoría. Por ejemplo, yo he utilizado la inteligencia artificial para modelar cómo aprendemos a leer. Podemos tomar redes neuronales artificiales existentes que han sido entrenadas para reconocer objetos, para imitar el proceso de reciclaje del que hablaba antes. Las entrenamos para que reconozcan letras y palabras. Y así tenemos un modelo bastante bueno para conocer lo que ocurre en el cerebro de un niño. Suelo bromear diciendo que la inteligencia artificial es lo suficientemente buena para modelar aproximadamente un tercio de un segundo del cerebro. No es mucho más ahora mismo. Bueno, es un poquito más, pero sí que está mejorando cada día. Mariano, ¿qué se siente estando al lado del Messi de la neurociencia? Es una buena metáfora justo la que has traído. Supongo lo que sentimos todos, es el placer de descubrir, el placer de escuchar buenas ideas, es como un buen paseo, ¿no? A veces tiene esto la conversación y las palabras que te llevan a lugares, te llevan de la mano y te llevan a lugares. Es lo que descubrimos cuando leemos los primeros libros, que de repente eres un niño y te puedes transportar a barcos piratas o a selvas o a países que no conoces. Es la fuerza de las historias. Y creo que es interesante porque estamos, creo que todos, yo, Pera, Javi aquí, tú y todos los oyentes, como experimentando en carne propia un poco de lo que nos cuentan, ¿no? O sea, yo creo que cada uno está viendo como su cerebro transformándose de a poco en la adquisición de conocimiento. Creo que apreciar también el rango de ideas, ¿no? Hemos pasado de ideas que van a lo más antiguo de las culturas humanas hasta la inteligencia artificial, hasta tecnologías de imágenes para ahondarse en lo más profundo del cerebro y descifrar cómo eso produce el pensamiento, hasta la función y el rol del sueño, hasta cómo estas cosas eventualmente pueden informar con respeto y con humildad, digamos, para políticas educativas. Creo que estamos viendo un poquito lo más bonito de la neurociencia. Es una ciencia que mezcla un poco todas estas premisas y estas intenciones con un anhelo, que creo que es un poco un anhelo que compartimos todos, que es volver el pensamiento humano, que a veces es muy opaco, un poco más transparente. Yo creo que, decías, Pera, tú tienes una hija de 1 año, y creo que el anhelo de un padre es tratar de entender qué le pasa, por qué llora, por qué sufre, qué le haría feliz, cómo puedo acompañarla, en qué le querría dar la mano, cómo la acompaño poco, demasiado. Y ese esfuerzo comunicativo creo que está con nosotros desde siempre, creo que es una pulsión humana muy fuerte. Y a mí me parece que lo más bonito de la neurociencia es justamente esto, es una herramienta que nos acompaña en ese viaje. No es la única, digamos, estamos llenos de herramientas que nos acompañan, pero creo que la expresión más bonita de la neurociencia, y la hemos visto en todo su esplendor, es esa, es una forma de hacer el pensamiento humano un poco más transparente. Y ahora nos tenemos que ir a dormir para cumplir con el protocolo. Para que esto cale. De hecho, le iba a decir a Stan, ya para despedirle, yo personalmente siento que hemos asistido a una charla TED por la que tendríamos que haber pagado muchos miles de dólares, pero en fin, Stan, entonces, para ser un poco mejores como seres humanos, dormir bien, leer mucho y supongo que también tener curiosidad, ¿no? Curiosity is indeed a particular feature of the human brain. De hecho, la curiosidad es una característica particular del cerebro humano. Por supuesto, los animales también tienen curiosidad, juegan, exploran, pero parece que en los humanos está incluso más desarrollado, porque tenemos un periodo de aprendizaje extremadamente largo. Somos la especie que aprende. Por ello, parece que la emoción de la curiosidad se ha desarrollado en nosotros hasta tal punto que activa el mismo circuito de recompensa que se activa con la comida o con el sexo, el circuito de la dopamina. Tenemos un chute de dopamina cuando aprendemos información nueva. Posiblemente por eso es por lo que la gente está escuchando la radio ahora mismo. Esto es algo que nos impulsa a aprender. Tenemos impulsos para aprender, básicamente, y deberíamos mantenerlos vivos en los niños siempre que podamos. Ha sido una delicia. Stanislav Dehaene, que es referente mundial de la neurociencia cognitiva, ganador del Brain Prize, tiene varios libros publicados, así que me imagino que es un buen momento para buscar lectura para un domingo por la tarde, libros como El cerebro lector o El cerebro matemático.
Alonso y por supuesto a Mariano Sigman, experto en neurociencia del lenguaje, codirector del Human Brain Project, que nos ha ayudado y nos ha traído a Stan. Mil gracias a los dos por esta charla tan deliciosa y mucha suerte con las investigaciones y con lo que nos traigáis en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Javi, un abrazo. Y a Javier y Pera, lo dicho, ahora a mí me hace falta un espacio para procesar todo lo que acabo de escuchar. Un espacio en blanco, ¿no? Yo hoy estaba tomando notas, ¿eh? Sí. Venga, cuidaos mucho, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.